López Obrador pide mesura a senadores y diputados cuando presenten iniciativas referentes a la economía de México. Te diremos el porqué aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente viernes, al fin de semana y una semana muy movidita en cuestión económica. Sí, la economía de México va y viene, sube y baja. Esto porque pues se viene una transición, un cambio de gobierno y es normal. Es algo que pasa en todos los países. Ahora, el día de ayer jueves fue un día muy movido en la Bolsa Mexicana de Valores y en especial en toda la economía de México. Esto porque Morena en el Senado, a través del Judas Monreal, presenta una iniciativa en la cual pretende quitarle a los bancos las comisiones. Sí, aquellos dineros que cobra el banco por hacer cualquier trámite. La verdad es que sí, son muy excesivas. La verdad es que muchos bancos se pasan de lanza con las comisiones. Los mexicanos prácticamente no podemos ir a preguntar cuánto dinero tenemos porque ya te están cobrando hasta por eso. No obstante, de los bancos, tener tu dinero. Digo, ellos son quienes administran, quienes jinetean, quienes autorizan en dónde está tu dinero. No solamente lo guardan. Para eso compramos una alcancía. Pero los bancos últimamente, pues se han pasado con lo que te cobran para hacer trámites. A esto se llaman comisiones. Pues bueno, Ricardo Monreal ayer presenta una iniciativa en la cual de plano así de tajo, le quitaría a los bancos el derecho a cobrar por hacer estos trámites. Algo que a muchos nos daba gusto, pero no nos poníamos a ver más allá de lo que pasaba. Y es que mucho del ingreso de los bancos, diario, anual, mensual, es a través de estas comisiones. Por eso, las acciones de estos bancos en la Bolsa Mexicana de Valores cayeron estrepitosamente, y no solamente en México, sino en gran parte del mundo, donde compiten. Ahora, ¿qué pasó? Volvió a subir el dólar, y esto no es nada bueno, porque crea una incertidumbre financiera en todos los empresarios. En México necesitamos del empresario para que genere empleos. Y si el empresario dice, no, pues es que en México como dicen una cosa, dicen otra, pues no nos conviene invertir. Esto, obviamente, esta iniciativa molestó a López Obrador. Y no es que López Obrador no esté a favor del pueblo, todo lo contrario. Sino que este tipo de iniciativas no se pueden hacer así de la nada. Sino que López Obrador pide sea consultado el secretario de Hacienda, quien será el secretario de Economía de López Obrador, del gobierno de la Cuarta Transformación, para que se hagan propuestas más viables y que no sean tan duras en contra y directas en contra de las instituciones. Esto porque a fin de cuentas, quien da los créditos y quien puede mantener de cierta manera a flote parte de la economía, y no quiero decir que estemos a favor de estos bancos, todo lo contrario, está bien que se les cobre, pero bueno, el ahorro de muchos mexicanos están ahí. Y si los bancos cierran, ¿a dónde se va el ahorro? Acuérdense lo que pasó con el bendito Fobaproa. Pues bueno, López Obrador llama la atención a Ricardo Monreal porque necesita haber un diálogo más estrecho entre legisladores de Morena y el gobierno de la Cuarta Transformación. A fin de cuentas, son del mismo partido. Pero chequemos más a detalle lo que dicen las redes sociales. A ver, andamos por aquí. Ahí está. AMLO frena la iniciativa contra cobros de bancos. Ahí. Morena plantea quitar algunas comisiones. Mercados castigan plan. Equipo económico de López Obrador pide evaluar la viabilidad. Luego del jueves negro que vivieron los mercados financieros de México al conocer la iniciativa de Morena para eliminar el cobro de comisiones bancarias, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador
salió a frenar la propuesta. Es una propuesta que se tenía que hacer, teníamos que demostrarle a los bancos el músculo de la gente, pero fue una propuesta muy radical. Yo creo que se puede analizar más y vamos a ver por qué. Ayer por la mañana, Monreal en el Senado presentó la iniciativa para eliminar comisiones que cobran los bancos en el país, las cuales de enero a agosto de este año le dieron a ganar a los bancos 78,000 millones de pesos. Una grosería de dinero. La verdad es que sí es muchísimo dinero, que todo ese dinero sale del bolso de los mexicanos y que el mexicano no está para seguir manteniendo grandes consorcios. Los mercados financieros reaccionaron negativamente. Obvio, la bolsa mexicana tuvo su mayor desplome en 7 años, arrastrada por la caída de las acciones de los bancos. El índice de precios y cotizaciones se derrumbó 5.8%, su peor caída desde agosto del 2011. Más tarde, en un comunicado del equipo de transición de la Secretaría de Hacienda, se informó que López Obrador se reunió con el futuro titular de la dependencia, Carlos Ursúa, y con Ricardo Monreal. En el encuentro, el presidente electo pidió a los líderes del Congreso que los órganos de análisis de la Cámara de Diputados produzcan un reporte sobre la viabilidad operativa y técnica, así como el impacto macroeconómico de las iniciativas de carácter fiscal y financiero que se presenten. Es decir, no puedes ir a lo tarugo presentando iniciativas. Tienen que tener un sustento, tienen que tener algo que les diga, ok, está bien esta iniciativa, corrígele por acá, corrígele por allá. A todos en México nos gustaría que nos redujeran los impuestos. A todos nos gustaría que viviéramos sin pagar, honestamente. Pero hay muchos aspectos en los que no se puede, en los que es prácticamente imposible. Digo, qué bueno sería que, por ejemplo, pues todo fuera gratis. Viviéramos así como en una utopía. Pero hay cosas que impactan negativamente al mercado y sobre todo a la política económica que va a empezar con López Obrador. López Obrador tiene un proyecto económico muy ambicioso. Darle, por ejemplo, becas a los estudiantes, darle becas a apoyos a las personas mayores, un financiamiento muy fuerte hacia el campo mexicano. Y si los inversionistas dejan de creer en México, esto va a ser más complicado. No puede López Obrador simplemente crear billetes y empezar a dar dinero a lo bruto. Eso está mal. Esto crea pues inestabilidad económica y hubo una devaluación. El informe destacó que el cambio de la administración ha generado un gran entusiasmo en los actores de la sociedad mexicana, incluyendo a los legisladores, y eso ha derivado, entre otras cosas, de a un gran número de iniciativas económicas. Es decir, se siente la cuarta transformación. Eso queda obvio. Ahora, hay que hacer iniciativas responsables, no por querer abarcar mucho en estos pocos días que quedan ya para la toma de protesta de López Obrador, se vayan a querer hacer todas las leyes que no ha hecho el PRI y el PAN en 12 años. Se van a tener 6 años para poder trabajar. Los 3 primeros son los más importantes, pero López Obrador y su gobierno ya prometió y ya cumplió 3 promesas que hizo en campaña. Eso sin llegar a ser presidente. De hecho, se tiene estimado que se lleguen a ser 17 las promesas que cumpla López Obrador antes de ser presidente. Algo que nunca había sucedido en México. Pero tenemos que ser muy mesurados. Aun cuando se reconoce que la intención de las iniciativas es tratar de mejorar la condición de vida de los mexicanos, este objetivo no se alcanza si no se toman en cuenta los impactos en las finanzas públicas como el sector financiero. Esto lo señaló el comunicado que hace ayer el equipo de López Obrador. Al concluir el encuentro con Monreal, Carlos Ursúa leyó un comunicado afuera de la Casa de Transición explicando que contactaron a los líderes de las cámaras para organizar un esfuerzo coordinado con los equipos técnicos de la Secretaría de Hacienda para procesar las inquietudes que tengan. Todos van a ser escuchados, todos forman parte de la cuarta transformación y eso es sumamente importante. Ahora, lo que hay que hacer es trabajar con responsabilidad, tener la cabeza fría y no dejarnos que el corazón caliente nos gane cuando presenten una iniciativa la gente de Morena. Ok,
se puede hacer las cosas bien. De hecho, ya hay una postura de la Conducef. Al acabar, Ursúa destacó que las premisas sobre las cuales trabajarán son respecto de la autonomía del Banco de México, la estabilidad macroeconómica y financiera y el manejo responsable de las finanzas públicas. Dice, ¿por qué al defender la iniciativa para eliminar las principales comisiones de los bancos, Monreal argumentó que es necesario tomar medidas para abatir el elevado costo y cobro de las instituciones, el cual daña obviamente a la economía familiar? Solamente en el año 2017, 108 mil millones de pesos se cobraron por cuestión de comisiones. Incluso la misma Conducef dice que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios del Servicio Financiero, informó que las comisiones cobradas por los bancos en México representan el 30% de sus ingresos. Una barbaridad. Pero esto es porque en México se ha permitido. Porque en otros países estas comisiones pues se cobran, pero son menos. Por ejemplo, Bancomer aquí en México cobra 36% en comisiones. Una ganancia, o sea, el 36% del pago de comisiones es su ganancia. En España solamente el 19%. Entonces, lo que se puede hacer a petición de la Conducef, por ejemplo, es no quitarlas, sino que de mejor manera modificarlas. Es decir, hay comisiones que sí, la verdad, son estúpidas, como por ejemplo, que te cobren por preguntar tu saldo, eso sí está pasado de lanza, pero hay otras comisiones que sí tienen una razón de ser, esto para que le den más fluidez al dinero y otras circunstancias. No hay que prohibir las comisiones, hay que analizarlas y ver cuáles proceden y cuáles no, aseguró Mario Di Constanzo, titular de la Conducef. En entrevista con Ciro Chayotes Leiva, señaló que si se aprobara la iniciativa que se presentó este jueves, los bancos dejarían de percibir la mitad de los ingresos que tienen por comisiones. Reveló que han detectado que hay productos en los bancos que no debían tener comisión y no debería de ser tan alta, y que el año pasado los ingresos de los bancos por comisiones fue de 108 mil pesos, 8 mil millones de pesos. A su parecer, las comisiones se podrían reducir en un 30% en la mayoría de los productos de los bancos, pero insistió que hay que regularlas, más no prohibirlas. Esa es la postura de Mario Di Constanzo. Y en otra entrevista que tuvo precisamente para Diario Milenio, pues Mario Di Constanzo señaló que hay comisiones que sí hay que mandarlas al chorizo. Por ejemplo, la comisión por disposición en efectivo con tarjeta de crédito, la de intereses moratorios dentro de los primeros 5 días posteriores al vencimiento de plazo, y ni por emisión de cheque. Esas no se deberían quitar, esas son las que se deberían mantener dentro del catálogo de comisiones aprobadas para los bancos. Esto es lo que pasó el día de ayer, esto es lo que sucedió, y la verdad es que a fin de cuentas sí, necesitamos cambios, pero necesitamos cambios con sentido, no simplemente dejarnos llevar por una calentura o querer ganar la simpatía de la gente. Ricardo Monreal hoy no tiene la simpatía de la gente. Ricardo Monreal es un hombre que es peligroso para Morena, ya lo hemos dicho mucho, y ahora de nueva cuenta demuestra que es que no puedo decir que es inexperiencia, porque él ya ha sido senador, ya ha sido gobernador, ya ha sido alcalde, ya ha sido diputado federal. Algo hay detrás de Ricardo Monreal. Lo peor de todo es que este tipo de acciones, por ejemplo, que los bancos pierdan tanto dinero, se puede transformar a la postre en un nuevo Fobaproa, algo que lesionaría enormemente la economía de los mexicanos. Si de por sí la inestabilidad del peso ante el dólar, que en los últimos días ha subido, bajado, crea incertidumbre financiera, imagínense qué pasaría si se vuelve a suscitar un nuevo Fobaproa. Sería el acabose, y es lo que están buscando pues la cúpula del poder. Así que muy probablemente Monreal vuelva a traicionar a López Obrador. Algo me late, algo tengo esa espinita clavada. Salió Salinas, un golpe, no sé. Pero bueno, dejémoslo de suspicacias y esperemos el próximo video. Dale like, comenta y comparte para que más gente se entere de esta interesante noticia. Te veo en el próximo. Va que va.